La mansión de Richard Whitmore en las colinas de Beverly Hills brillaba bajo el sol californiano como un palacio de cristal y mármol. Cada detalle de aquella propiedad valuada en $30 millones gritaba éxito: las esculturas contemporáneas en el vestíbulo, los pisos de travertino italiano, las ventanas panorámicas que enmarcaban el océano Pacífico como si fuera una pintura al óleo. Richard había construido su imperio en el sector tecnológico. A sus 48 años, era el CEO de una empresa de software que había revolucionado la industria financiera. Acostumbrado a tomar decisiones que movían millones en cuestión de segundos, se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, para detectar oportunidades donde otros veían obstáculos. Pero aquella mañana de jueves, mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina privada con una taza de café en la mano, algo lo detuvo en seco. Una voz femenina hablaba en árabe. El sonido venía del cuarto de lavandería, donde trabajaba Amira, la empleada que se encargaba de la limpieza y el mantenimiento de la casa desde hacía 3 años. Richard frunció el ceño. No era que tuviera algo en contra de que sus empleados hablaran en su idioma natal durante su tiempo libre, pero había algo en el tono de Amira que captó su atención: urgencia, quizás miedo. Se acercó discretamente, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Amira hablaba rápidamente, su voz quebrándose ocasionalmente. Richard no entendía las palabras, pero reconocía la emoción universal del dolor. Escuchó términos que sonaban médicos, repeticiones de lo que parecían ser cifras. Luego, un sollozo ahogado. Cuando Amira colgó el teléfono, Richard se alejó rápidamente, fingiendo que acababa de llegar al área. No quería que ella supiera que había estado escuchando. Regresó a su oficina, pero la conversación lo había perturbado de una manera que no podía explicar. Amira siempre había sido una presencia discreta en su vida. Llegaba temprano, trabajaba eficientemente y se iba sin hacer olas. Era una mujer de unos 35 años, con ojos oscuros y profundos que parecían guardar historias no contadas. Vestía siempre de manera modesta, con un pañuelo que cubría su cabello. Hablaba un inglés correcto pero limitado, y Richard, avergonzado de admitirlo ahora, nunca se había molestado en conocerla más allá de los saludos básicos y las instrucciones de trabajo. Aquella tarde, Richard no pudo concentrarse en sus reuniones. La imagen de Amira llorando en el teléfono lo perseguía. Cuando ella terminó su turno y se preparaba para irse, él hizo algo inusual: salió a despedirse. Amira. Espera un momento, dijo, con una suavidad en su voz que lo sorprendió a sí mismo. Ella se detuvo, girando con expresión sorprendida. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Sí, señor Whitmore. Richard titubeó. No sabía cómo abordar el tema sin admitir que había estado espiando. Está todo bien. Te ves preocupada. Amira bajó la mirada, apretando el bolso contra su pecho como si fuera un escudo. Todo está bien, señor. Gracias por preguntar. Era obvio que estaba mintiendo, pero Richard no presionó. En cambio, asintió y la dejó ir, sintiéndose extrañamente insatisfecho con su propia cobardía. Esa noche, no pudo dormir. Algo en su conciencia lo carcomía. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Marcus, su asistente personal. Necesito que contrates a un traductor de árabe. Discretamente. Marcus, acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefe, simplemente asintió. ¿Para cuándo? Para hoy. 2 horas después, Richard estaba en una videollamada con Laila, una traductora profesional de origen libanés que trabajaba para servicios de interpretación corporativos. Le explicó la situación, omitiendo algunos detalles para proteger su privacidad. Necesito que escuches algo y me digas de qué se trata. Había colocado un pequeño dispositivo de grabación en el cuarto de lavandería aquella mañana, justificándose a sí mismo con que era por el bien de Amira. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, Laila escuchó con atención, su expresión volviéndose cada vez más seria. Después de varios minutos, la traductora exhaló profundamente. Señor Whitmore, esta mujer está hablando con un hospital en Jordania. Su hijo, Karim, de 9 años, tiene leucemia. Está en etapa crítica y necesita un trasplante de médula ósea urgente. Ella está suplicando que esperen un poco más, que está juntando el dinero para el procedimiento. Le están diciendo que si no puede pagar el adelanto de $50.000 en las próximas 2 semanas, no podrán mantener a su hijo en el programa de trasplantes.
Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hijo está en Jordania. Según la conversación, sí. Parece que ella está aquí trabajando para enviar dinero, pero no es suficiente. También menciona que es viuda. Su esposo murió hace 2 años. El millonario se recostó en su silla, procesando la información. Amira limpiaba su casa, planchaba su ropa, organizaba su vida, y todo ese tiempo estaba cargando con un peso inimaginable. Un hijo enfermo a miles de kilómetros de distancia, una cuenta de hospital que crecía cada día, la desesperación de una madre que no podía estar junto a su hijo moribundo porque necesitaba trabajar para salvarlo. Gracias, Laila. Te agradeceré que mantengas esta información confidencial. Esa tarde, Richard canceló todas sus reuniones. Llamó a su contador y a su abogado. Hizo llamadas a hospitales en Los Ángeles, investigó programas de trasplante, consultó con especialistas en oncología pediátrica. Trabajó hasta la medianoche, armando un plan. Al día siguiente, cuando Amira llegó a trabajar, Richard la estaba esperando en la sala de estar. Su expresión era seria, y por un momento, el corazón de ella se detuvo, pensando que la iba a despedir. Amira, siéntate, por favor, dijo, señalando el sofá frente a él. Ella obedeció, con las manos temblorosas. He hecho algo mal, señor. Richard negó con la cabeza, y luego hizo algo completamente inesperado, habló en árabe. Apenas unas palabras aprendidas durante la noche anterior con la ayuda de videos en línea, pero suficientes. Quiero ayudarte con Karim. Los ojos de Amira se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas instantáneamente. ¿Cómo? No importa cómo lo supe, interrumpió Richard, volviendo al inglés. Lo que importa es esto, he arreglado todo para que tu hijo sea trasladado al Hospital Infantil de Los Ángeles. Es uno de los mejores del mundo para casos de leucemia pediátrica. Recibirá el trasplante que necesita, con los mejores especialistas. Todo está pagado. Amira se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. No puedo aceptar. Ya está hecho, dijo Richard con firmeza. Y hay más. He contratado a un abogado de inmigración. Vamos a traer a Karim legalmente, con una visa médica. Tú te tomarás el tiempo que necesites para estar con él durante el tratamiento. Con pago completo. Y después, bueno, veremos qué opciones hay para que se queden aquí permanentemente si así lo desean. Amira colapsó en el sofá, llorando inconsolablemente. Richard, incómodo con las emociones intensas pero profundamente conmovido, se sentó a su lado y le entregó una caja de pañuelos. ¿Por qué? Logró preguntar ella entre sollozos. ¿Por qué hace esto por mí? Richard reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué? Toda su vida había estado enfocado en números, estrategias, adquisiciones. Había donado a caridades, por supuesto, pero siempre de manera distante, escribiendo cheques sin rostro. Nunca había mirado directamente al sufrimiento humano y decidido intervenir. Porque puedo, respondió finalmente, con una simplicidad que sorprendió a ambos. ¿Y por qué? Porque me di cuenta de que he estado viviendo en una burbuja. He estado tan enfocado en construir mi imperio que olvidé mirar a las personas que lo hacen posible. Tú has cuidado de mi hogar durante 3 años, y yo ni siquiera sabía que tenías un hijo. Eso habla mal de mí, no de ti. 3 semanas después, Richard estaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, esperando. Había insistido en estar presente cuando Karim llegara. Cuando vio a Amira correr hacia un niño delgado con una gorra de béisbol cubriendo su cabeza calva, presenciando el abrazo más sincero que jamás había visto, sintió algo que no había experimentado en años: propósito. El tratamiento de Karim fue exitoso. 6 meses después, con el cáncer en remisión, el niño corría por el jardín de la mansión de Richard, riendo mientras jugaba al fútbol con otros niños del vecindario que Richard había invitado. Amira trabajaba ahora como coordinadora de su nueva fundación, Puentes de Esperanza, dedicada a ayudar a familias inmigrantes con hijos que enfrentaban enfermedades catastróficas. Richard observaba desde la terraza, con una sonrisa genuina en su rostro. Marcus se acercó con una tableta, mostrándole reportes financieros. La fundación está creciendo rápidamente. Ya hemos ayudado a 15 familias en los últimos 3 meses. Bien, dijo Richard. Aumenta el presupuesto un 20%. Y Marcus, cancela mi reunión del martes. Voy a llevar a Karim a su cita con el oncólogo.
Su asistente sonrió. El Richard Whitmore de hace un año nunca habría cancelado una reunión de negocios por algo así. Esa noche, mientras cenaban juntos, algo que se había vuelto una tradición semanal, Karim le preguntó a Richard en su inglés cada vez mejor. Señor Richard, ¿por qué nos ayudó? Mi mamá dice que somos solo extraños para usted. Richard miró a Amira, quien observaba a su hijo con infinito amor, y luego de vuelta al niño. Al principio eras un extraño, es verdad. Pero escuchar a tu mamá hablar en un idioma que no entendía me enseñó algo importante: el amor, el miedo y la esperanza suenan igual en cualquier lengua. Y yo había olvidado cómo escuchar esos sonidos. Karim asintió, procesando las palabras con la seriedad de alguien que había madurado más allá de sus años. Entonces escuchar salvó mi vida. No, corrigió Richard, con los ojos brillando. Escuchar nos salvó la vida a todos. Y por primera vez en décadas, Richard Whitmore sintió que su riqueza verdaderamente valía algo.